Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar con todos ustedes hoy acá. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, como me presentaron recién, yo soy Paulina, soy psicóloga, soy Head of People en Tuterapia y estoy muy contenta de estar con ustedes hoy en esta instancia y con Caro para dar este taller, así que muchas gracias a todos por sumarse. Hola a todos, yo soy Caro, soy Head of Clinical de Tuterapia y bueno, esperemos que se lleven algo de este taller que creemos que los va a tocar en el corazón. Bien. Bueno, queremos empezar contándoles una historia. Un día iba en ómnibus, en un colectivo, ¿sí? Estaba yendo en ese momento a la oficina que quedaba en Ciudad Vieja de Montevideo. Y bueno, yo hacía entrevistas porque trabajaba en selección de personal. Entonces, de repente me llega un mensaje de texto. Era una persona que quería coordinar su primera sesión. No lo voy a creer. Lo que esta persona no sabía es que también iba a ser mi primera sesión como psicóloga clínica. Entonces, bueno, ese momento realmente marcó un camino, ¿sí? Un inicio de mi camino como psicóloga clínica. Fue un momento realmente muy importante. Bueno, yo ya había mirado algunos consultorios, así que bueno, mensaje va, mensaje viene, coordinamos la primera sesión. Me acuerdo todo de ese momento. ¿Sí? Me acuerdo del consultorio, de qué importante que era para mí, los muebles, el sillón, ¿no? La luz, el tipo de luz que había, el cuaderno que lo había ido a comprar especialmente para hacer esas primeras anotaciones. Así que bueno, la idea de contarles esta historia que capaz muchos se sienten identificados, capaz que hay otros que todavía no les llegó ese momento con su primer paciente. Lo que tiene esta experiencia, y por eso la queríamos traer, es que muestra uno de los factores principales de lo que es el trabajo clínico, que es el trabajo en solitario, ¿sí? Si esta experiencia, si yo no la cuento, nadie más la puede contar, ni siquiera esta paciente que no tenía idea de lo importante que era para mí. Así que por ahí vamos a ir hoy. La clínica en deconstrucción continua. En eso vamos a estar haciendo foco hoy, ¿no? Y centrarnos en la experiencia del profesional. Y vamos a ver justamente cómo la clínica no es un espacio estático, sino un proceso dinámico que cambia con cada encuentro, tanto por la experiencia del profesional como para la del paciente. Entonces, queremos que puedan tomar conciencia con la importancia del rol del terapeuta y en el encuentro antes del encuentro con ese paciente y todo lo que pasa en ese espacio clínico. En definitiva, queremos hablar de cuestiones que muchas veces poco se habla o que son temas tabú para el psicólogo clínico y esto es transversal a todas las corrientes y todas las perspectivas. Van a ver que varios de ustedes tienen un papelito ahí, que es una encuesta, que los va a ir guiando y nos va a ir guiando a todos a lo largo de este taller. Así que estén atentos y los invitamos también a que puedan ir viendo cada una de esas preguntas. Bien, pueden compartir capaz con los de al lado, preguntarles, pero igual nosotros también los vamos a ir guiando. Entonces, ¿recuerdan ustedes esa experiencia, ese momento en que estaban esperando a su primer paciente? Si tuvieran que describirlo con 2 palabras, ¿no? ¿Qué dirían? Tómense unos segundos para pensarlo. Avancemos. Queremos mostrarles, ¿sí? Algunas palabras que dijeron algunos psicólogos de Tuterapia, de la comunidad Tuterapia. Sé que algunos están por ahí, así que se van a ver. Pero bueno, ellos nos contaron un poco de esto, ¿no? ¿Qué fue lo que ellos sintieron? Y queríamos que ustedes los puedan escuchar. Orgullosa y ansiosa. Deseo y felicidad. Contento y algo nervioso. Muy entusiasmada, pero también muy nerviosa. Ansiosa y emocionada. Nerviosa y ansiosa. Expectante y entusiasmada. Sentí muy nervioso, pero también muy contento por haber empezado a ejercer la profesión. Emocionada, anhelándose. Ansiosa y con mucha expectativa. Expectante y contenta. Muchas expectativas y ilusionada. Entusiasmada y muy feliz.
ansiedad y orgullo. Entusiasmada y nerviosa. Entusiasmo, motivación y cierto nivel de incertidumbre. Bueno, nosotras nos sentimos bastante identificadas con muchas de las palabras que ellos plantearon, es tal cual. Pero bueno, también les mandamos la misma encuesta a todos los psicólogos del equipo, ¿sí? Que son casi 400, a ver qué sentían, ¿sí? Y bueno, un poco estas fueron las palabras que fueron surgiendo, intentamos representar como las que más se repetían. Ansiedad, miedo, felicidad, expectativa, inquietud, inseguridad, desafío, síndrome del impostor, ¿a quién no le pasó? Incertidumbre, tranquilidad, desorientación y entusiasmo. Bien, entonces todo esto nos llevó con Pauli a darnos cuenta, pensando el taller, que todo lo que habíamos pensado refería a algo que pasa antes de ver al paciente, ¿sí? Que va más allá de la corriente en la que trabajemos, de lo importante que es el encuentro antes del encuentro. Exacto, ¿no? Todos los terapeutas tienen un encuentro interno antes de tener ese primer encuentro con el paciente. Podemos decir que el profesional se enfrenta a un abanico de emociones, de sensaciones, de pensamientos, ¿no? Que influyen no solo en el terapeuta, sino también en el impacto que va a tener en la sesión con ese paciente en ese momento. ¿Y hay un problema con esto? No, la realidad es que no. Está buenísimo que sintamos, que tengamos pensamientos, sensaciones, pero es muy importante tomar conciencia sobre eso y conectar con eso que estamos sintiendo en ese momento, ¿no? El entenderlo, el identificarlo. Entonces esto también con Caro nos llevó a pensar, bueno, antes de este encuentro tan esperado, ¿qué miedos tenemos? ¿Qué pensamientos surgen? ¿Qué emociones nos surgen? Y muchas veces en estos primeros encuentros también estamos invadidos de miedo. Entonces ahí nos pusimos a conversar, bueno, ¿qué nos pasó a nosotras antes de ese primer encuentro? Y surge esto como de el miedo, ¿no? A parecer inexpertos o mostrarnos inseguros. Entonces tenemos esa necesidad de mostrar todas las teorías que conocemos, todas las técnicas. Mirá que yo sé para demostrarle eso al paciente. O el miedo a parecer demasiado jóvenes para nuestra profesión cuando recién estamos empezando. O un miedo a quedarnos en blanco, no saber qué decir, en qué momento decirlo, miedo a parecer inexpertos también, ¿no? Y también esto de sentir que tenemos que salvar al paciente. Tenemos que salvarlo en esa hora que estamos con él y tenemos que decirle la palabra correcta, la palabra indicada y cumplir con la hora exacta. Y un clásico, la incomodidad por cobrar el trabajo clínico, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones que surgieron de nosotras nos llevó a englobar o identificar 4 problemas o incomodidades dentro de la clínica y las englobamos en estas 4 principales, ¿no? El trabajo en solitario, el manejo de casos complejos, la dificultad para desconectar y cobrar por el trabajo clínico. Así que vamos a enfocarnos en cada una de ellas. Empecemos por el primer punto, ¿no? Bien. Ahí está. Podemos ver cómo en lo que son estas problemáticas, cuáles son un mayor problema para varios de nuestros psicólogos, ¿no? Acá nosotros le aplicamos esta encuesta a aproximadamente 200 psicólogos de Tuterapia y estos fueron los resultados. Entonces queremos que ahora ustedes, con esa hojita que tienen ahí, también piensen, ¿no? Con cuáles de estos problemas me siento más identificado, cuál es mi mayor problema dentro de la clínica a la hora de estar trabajando. Así que los invitamos a que empiecen a reflexionar sobre esto. Vayamos entonces a el trabajar solo en consultorio, ¿no? Dale, empecemos por este primero que en definitiva también engloba los otros puntos que vamos a ir viendo. Bien, para trabajar en la clínica realmente nos tiene que gustar trabajar solos, ¿sí? O sea, es inevitable trabajar en clínica más allá de poder trabajar con equipos, pero el momento de trabajar solo en consultorio nos tiene que gustar, tiene que haber un beneficio emocional para eso. ¿Sí? Ahora, ¿eso a qué puede llevarnos? A aislarnos, ¿sí? A sentir que no necesitamos de otros y que nosotros podemos solos ahí atendiendo 8 pacientes por día y no pasa nada. Entonces, esto puede llevar realmente a muchos pensamientos
que quizás obturan la posibilidad de ayudar a esa persona, ¿sí? que está ahí, a ese paciente. Entonces es importante realmente tener en cuenta, ¿sí? algunos de estos factores, ¿no? El primero tiene que ver con lo que decía Pauli de los pensamientos, ¿no? Esos pensamientos que aparecen que no ayudan, ¿no? para esos procesos. La ansiedad por el juicio del paciente, ¿sí? No hay nadie que nos pueda verificar si eso es así o no. Somos nosotros y el paciente. Entonces es importante tener en cuenta que eso puede pasar. El miedo a parecer inexpertos o inseguros, también que lo decíamos recién, bueno, ¿a quién le preguntamos si es así o no? ¿No? Está bueno poder cuestionarse y reflexionar de la importancia que es compartir con otros, ¿sí? para que esto no afecte la calidad del servicio que vamos a estar brindando. La preocupación por la aceptación, ¿no? Llegar a como vino un paciente, atenderlo y capaz no cobrarle con tal de que vuelva, ¿no? O sea, a lo que nos puede llevar, ¿sí? que capaz si hubiera otra persona te dice, no hagas eso, ¿no? Entonces, ese es otro punto. Los tiempos de las sesiones. Somos nosotros que ver dónde ponemos el reloj para calcular, ¿no? cuándo es que está por terminar, si saca algún tema, cómo hago para cortar, porque después viene otro paciente, ¿sí? Entonces es importante esto, tenerlo en cuenta para poder trabajarlo cada uno con ustedes mismos. Y el miedo a no saber qué preguntar, ¿no? En una primera sesión o incluso más adelante, ¿no? en una cuarta, quinta sesión, no entendemos, no sabemos por dónde ir y eso nos lleva a pensar mucho y a perdernos del discurso y de la problemática y de lo que puede estar necesitando esa otra persona. Entonces, bueno, por eso queríamos resaltar y el qué mejor ejemplo, ¿sí? para dar que la comunidad de Tuterapia. ¿Sí? Tuterapia justamente le da una importancia mayor a trabajar en comunidad, ¿sí? En esa comunidad sabemos que para el psicólogo tener una pertenencia, tener un equipo a quien contar, ya sea por un tema técnico, ya sea por algo de la plataforma en sí que no están sabiendo resolver, por un tema personal o profesional, ¿sí? Tener a quien acudir, tener a un equipo de 400 profesionales en 3 países, saber que en su país hay 100 o más profesionales en la misma, ¿sí? incluso viviendo la misma experiencia, incluso por Tuterapia, realmente cambia un montón a la hora de trabajar solo en el consultorio. Ahora, pusimos Self Club acá porque realmente creemos la importancia, no sé si estuvieron en la charla que dio Nico, justamente hablaba de esto, la importancia de capacitarse, ¿sí? más allá de la corriente de la que trabajen, ¿sí? sino como personas, ¿no? como marca personal, ¿sí? de cada uno de ustedes, en este caso psicólogos, ¿sí? atravesados por la psicología. Entonces, en Tuterapia ofrecemos, ¿sí? la forma de capacitarse a través de Self Club para que tengan un sustento, ¿sí? y realmente esto marca la diferencia. También, bueno, hay otros beneficios que tienen, pero sobre todo lo que es el sentido de pertenencia, saber que hay alguien ahí para apoyarlos. Ahora, vámonos así de un planeta al otro, ¿sí? y pensábamos con Pauli otras formas, ¿sí? para no sentirse tan solo. ¿Sí? Entonces pensamos en el concepto de contratransferencia. Es una forma como de que nuestro pensamiento nos ayude a salirnos de pensamientos que no están siendo muy positivos para ese momento, ¿no? Para poder aplicar todos los conocimientos que uno puede tener. Entonces, ¿cómo setear, cómo cambiar, ¿sí? cuando se nos vienen pensamientos que no ayudan? Por ejemplo, ¿pensará que no sé de lo que habla? ¿No? Como que uno no está entendiendo nada de lo que está hablando. Entonces, uno puede pensar, ¿estoy entendiendo el por qué está hablando de lo que está hablando? Mejor lo voy a seguir escuchando. ¿Pensará que soy demasiado joven para esto? Y ahí nos podemos preguntar, o plantear más que nada. En este momento me siento inexperiente, no entiendo bien por qué. ¿Tendrá que ver con lo que al paciente le pasa? Mejor lo voy a supervisar después para entender por qué pensé esto ahora. ¿Qué quiere decir? Que esto nos posiciona en el aquí y ahora de ese momento.
y ayuda a frenar todos esos pensamientos que incluso capaz que vienen del día, de la jornada. Y esto pensando en el encuentro en sí, pero si vamos a antes del encuentro, también pasa. Todo lo que vamos pensando antes de encontrarnos con ese paciente, que al paciente también le pasa, ¿sí? Influye realmente en lo que pueda pasar en esa sesión. Y después el miedo a quedarse en blanco o no cumplir las expectativas, ¿no? Eso que surge podemos cambiarlo para acompañarnos en ese momento en decir, ¿expectativas de quién? ¿Por qué tendría que decir algo ahora en la sesión? Capaz que todavía tengo que encuadrar y explicar la importancia que tienen los silencios. Y realmente de esa forma les aseguro que se van a sentir un poco menos solos. Entonces todo esto, ¿sí?, influye directamente en el estado emocional de la relación terapéutica. Todo lo que ustedes piensen y sientan, ¿sí?, va a afectar o a tener una consecuencia en ese vínculo y en ese proceso terapéutico, ¿sí? Vamos al siguiente. Vamos a ver el manejo de casos complejos, ¿no? Que este fue el segundo más votado por los psicólogos de Tuterapia y coincidimos que es sumamente difícil el manejo de casos complejos. ¿Qué pasa? Muchas veces hay, como vemos acá, falta de soporte externo, que es lo que veníamos diciendo. Y se relaciona también con el trabajo en solitario, ¿no? Nos puede pasar que nos llega un paciente, ya sea porque nos los derivan y sabemos que es un caso complejo, o porque a través del relato de ese paciente nos damos cuenta que va a ser un caso complejo. Y en ese momento que estamos revisando toda esa información y procesando todo eso que estamos revisando del paciente, nos damos cuenta que estamos solos y muchas veces no estamos pudiendo lidiar o manejar estos casos complejos. Entonces la importancia de intentar buscar ese apoyo y ese acompañamiento, que ahora vamos a ver también cómo llegar a eso, ¿no? También el manejo de casos complejos con la incertidumbre diagnóstica. Siempre intentamos el tener un diagnóstico para ver, por un lado, si vamos a poder manejar ese caso o no, para ver por dónde abordarlo, para ver también si tendría que ser un trabajo interdisciplinario y contar con otros profesionales, o contar justamente para decir, bueno, yo con esto no voy a poder, necesito ayuda de otro profesional. Y es donde acá entran las intervenciones multidisciplinarias, ¿no? El entender que es necesario contar con otra red de profesionales para el manejo de estos casos complejos que muchas veces nos lleva a tener una carga emocional muy grande, a sentirnos desgastados, desmotivados, perdidos, hacia dónde voy a ir, qué voy a hacer con esto. Y acá entra la responsabilidad ética, y los psicólogos tenemos la responsabilidad ética, y esto nos atraviesa a todos. El Código de Ética nos dice justamente que el psicólogo tiene el derecho y la obligación de perfeccionar su formación profesional, así como el derecho a investigar en su campo de trabajo. Veamos que si nosotros nos formamos, nos actualizamos, tenemos esta formación continua, vamos a tener más autoconfianza, nos vamos a sentir más tranquilos también a la hora del manejo de estos casos. Entonces, la actualización es fundamental y es una obligación también de nuestra parte. Así como también es una obligación el derivar en caso de no poder con ese caso, ¿no? Si vemos que no estamos pudiendo ser competentes, que nos supera, bueno, derivarlo, buscar ayuda profesional. Y también la red de apoyo entre profesionales, ¿no? Muchas veces nos pasa que estamos muy inmersos en ese caso, en esa situación, y tenemos sesgos personales y no logramos salir de nuestra mirada. Entonces, el tener la mirada de otros profesionales que nos den otras perspectivas, que nos ayuden a mirar el caso desde otro lugar, es la manera para poder trabajarlo. Y esto se logra trabajando con otros, ¿no? Tal cual. Creo que todos tendríamos que tener en el consultorio el código de ética para recordar estos puntos, ¿no? Bueno, el tercer problema que planteamos fue la dificultad para desconectar. Esta fue la menos votada por los psicólogos de Tuterapia, lo cual nos puso muy contentas porque es fundamental para la práctica clínica. Ahora, trabajamos con personas, ¿sí? Entonces es lógico y esperable que cueste esa desconexión a la hora de finalizar nuestra jornada de trabajo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con esto del desconectar, ¿no? Puede costarnos desconectar por la alta implicación
emocional que nos puede implicar un caso, como hablábamos de los casos complejos, o cuando un paciente está en una situación particular muy difícil, ¿sí? Entonces ahí, puede generar que, por ejemplo, haya que estar en contacto con familiares o entre sesiones, ¿sí? Y eso, de alguna manera, genera un impacto emocional en nosotros, nos guste o no. Y ahí viene el límites difusos. Ahí es donde se generan los límites difusos, pero no con el paciente, en nosotros mismos, porque capaz que estamos en un asado, en una reunión familiar, en el cumpleaños de una tía y tenemos que separarnos para llamar o contestar ese mensaje porque, no sé, un paciente tuvo una crisis o pasó algo grave, ¿no? Y bueno, y eso se une con lo que es la reflexión continua. Esto va a pasar, ¿sí? No es algo que haya que evitar, pero sí es importante tener una reflexión continua en que esto pasa y no porque tengamos tantos años de trayectoria ya lo remanejamos, ¿no? Esto implica una reflexión continua para el cuidado y la posibilidad de desconectar. Y bueno, los casos complejos es un poco lo que decíamos, y después es la sobrecarga de pacientes, ¿no? En el día a día, tantos pacientes por semana, por mes. Bueno, poder frenar y decir, ¿cuál es mi límite? ¿No? ¿Cuál es mi límite? ¿Hasta cuánto tolero emocionalmente, ¿no? el atender pacientes? ¿Cuántos pacientes por día? Ver cómo nos sentimos al final del día cuando tuvimos tantos pacientes, no sé, 4 u 8 pacientes, porque ahí vamos a estar aplicando la reflexión continua. Y todo esto tiene que ver con lo que dice acá, que es el autocuidado. Cuando todo esto no se da, ¿sí?, ahí aparece la falta de autocuidado, ¿sí? Y bueno, y de eso vamos a hacer foco, pero les voy a contar una situación que hablé con un psicólogo estas semanas, que bueno, me contactó, me contaba que lo mandaron de licencia, ¿sí? El médico lo mandó de licencia, en realidad fue su cuerpo que lo mandó de licencia. Estaba atendiendo un paciente, se empezó a sentir muy mal, tuvo que llevar la sesión como pudo, tuvo que cancelar sesiones posteriores. El asunto es que estaba muy mareado y eso terminó en una contractura cervical muy fuerte, dado por la misma posición laboral que tenemos, que es sentados, ¿sí? Y eso le llevó a tener vértigos, ¿no? Lo cual no le posibilitó seguir atendiendo incluso por algunas semanas, ¿sí? Y bueno, él me decía, ¿no?, justamente o sea, lo llevó a reflexionar un montón porque tuvo que no estar disponible para sus pacientes para estar disponible para él. Entonces, eso es lo que tenemos que poder evitar llegar, ¿sí? Poder reflexionar antes, ¿sí?, para poder estar disponible para los pacientes, pero también disponibles para nosotros, ¿no? Es un equilibrio difícil, pero que es importante que sepamos que es importante para la práctica clínica. Tal cual, y ahí nuestro cuerpo habla y si no lo escuchamos nos grita hasta que lo escuchemos y frenemos, y tenemos que trabajar constantemente en este autocuidado. A veces nos pasa que seguimos de largo y no logramos escucharlo. Entonces, fundamental este ejemplo para pensar en dónde estamos nosotros ahora frente a esto. Y vayamos al último punto, pero no menos importante, que es el cobrar por el trabajo clínico. Y esto es algo que todos los psicólogos lo tienen muy latente. De hecho, sucede que siempre se pregunta, bueno, ¿y cuánto voy a cobrar por las sesiones? O también nos lleva a preguntarnos como psicólogos, ¿no?, ¿cómo le voy a cobrar si me acaba de decir que se quedó sin trabajo o que acaba de pedir un préstamo y yo lo estoy ayudando? Entonces hay un montón de temas que se dan alrededor del dinero que está bueno que profundicemos, ¿no? Veamos alguno de estos. En primer lugar, vemos que el psicólogo tiene un conflicto emocional. El profesional le pasa que tiene un choque, ¿no?, entre su deseo de ayudar al otro, pero también en su deseo de ejercer su profesión y que sea rentable como negocio, ¿no?, y poder vivir también. Entonces entra ese conflicto emocional. También entra la subestimación del valor por el trabajo. Muchas veces también sucede que los psicólogos decimos, bueno, no voy a cobrar tanto porque lo quiero ayudar, entonces no le cobro, y ahí tiene un impacto en la sostenibilidad financiera y eso también nos afecta.
también vemos cómo puede ser difícil conversarlo esto con el paciente. Y a veces no solo del lado del terapeuta, sino también para el lado del paciente el poder hablar sobre estos temas. Temas como, por ejemplo, bueno, tengo que hacer un ajuste en el costo de las sesiones, o cómo cobrar cuando nos cancelaron. Ay, qué difícil eso, ¿no? Cómo decirle que me tiene que pagar cuando no vino. Y también el temor a perder pacientes por todos estos temas. Bueno, no, pero si le cobro, capaz que a la próxima no viene, me está diciendo que no está pudiendo, entonces no, prefiero este tema no tocarlo. Hay que cuestionarnos qué tiene que ver eso con nosotros también y cuál es nuestra relación con el dinero. Y por último, la conciliación justamente entre la ética y el negocio. Y esto es una que atraviesa todas estas. Ese es el mayor conflicto, que somos muy vocacionales, queremos ayudar, queremos estar ahí por el otro, pero también es nuestra profesión. Y frente a todo esto, es súper importante el entender, bueno, ¿qué creencias hay en la sociedad alrededor de este tema? ¿Qué creencia tengo yo respecto al dinero? Cuestionarme, ¿cómo es mi vínculo con el dinero? ¿Qué pasa cuando alguien me paga o no me paga? ¿Qué significa para mí el estar formado, el dedicarle tiempo y el no recibir de alguna manera esto a cambio? Entonces ahí está buenísimo que nos cuestionemos, bueno, ¿qué son esas creencias? Y acá podemos ver algunas de esas creencias que hay alrededor de este tema, ¿no? No se debe cobrar por ayudar, cobrar mucho es egoísta, el dinero es sinónimo de poder y control, no soy lo suficientemente bueno para cobrar más, si un paciente se queja del precio es porque no soy buen terapeuta. ¿Y qué pasa? Todas estas creencias que están muy latentes, muchas veces no nos lo dan ni en la facultad, ni en un posgrado, ni nos dicen ni cuánto cobrar, ni cómo manejar esto. Entonces, consideramos que está bueno primero cuestionarnos, bueno, yo esto que estoy haciendo, ¿lo estoy haciendo con un fin recreativo o un fin laboral? Y si es un fin laboral, también poder organizarnos nosotros como profesionales y decir, bueno, ¿cuáles van a ser mis costos, mis entradas, armarme planillas, intentar organizarme, algo de autogestión, ¿no? Todo esto va a ser fundamental para empezar a organizarnos con nuestras finanzas como profesionales. Y acá les traemos esta frase que la verdad es que nos encantó porque nos trae toda esta perspectiva desde otro lugar, ¿no? Y dice, el pago posiciona al terapeuta en el lugar de alguien que necesita algo, que pone a jugar a algo de su incompletud y no en el lugar de recibir todo lo peor del otro porque es generoso y sacrificado a cambio de nada. Fíjense, ¿no? Con esta perspectiva nos dice justamente de que, bueno, no es solo que nos quedamos en recibir todo lo peor del otro, sino que también vamos a recibir algo a cambio que es ese pago y que también es necesario y no por eso dejamos de ayudar al otro y de acompañarlo en su proceso terapéutico. Sí, esa frase la verdad que creo que nos posiciona en un lugar muy, muy vulnerable, que es importante que lo tengamos en cuenta y que lo podamos trabajar. Y bueno, todos estos problemas inevitablemente nos llevan a sentir distintos niveles de frustración. Digo distintos niveles porque la clínica va acompañada de la frustración, ¿sí? Es inevitable que sintamos eso con todas las cosas que implica. Entonces, allí tienen, y los invitamos a pensar, ¿qué nivel de frustración ustedes dirían que tienen en su práctica clínica? Y mientras les compartimos lo que nos contaron los psicólogos de Tuterapia. O sea, un promedio del 40%, ¿sí?, marcaron 3. ¿Qué quiere decir esto? Afirma lo que decíamos, ¿sí? La frustración está ahí y lo que tenemos que intentar es tener un vínculo saludable con esa frustración. No evitarla, porque va a estar. Entonces, ¿qué nos puede llevar a frustrarnos? No nos llegan pacientes, nos escriben posibles pacientes y nos preguntan el costo, lo cual entra lo del dinero, no sabemos qué decir, si poner un precio, si no poner si le decimos tanto capaz que no viene, ¿no? Y de repente le ponemos un precio que nos llevó pila a pensar ese mensaje y no nos responde nunca más. El hecho de tener que ahora trabajar en las redes
para poder tener pacientes, lo cual nos lleva a exponernos, a hacer un montón de cosas que nadie nos enseñó nunca. Cuando viene un paciente, bueno, está en proceso y vemos que no adhiere al tratamiento o no se generan esos cambios que creemos, ¿no?, que estaría bueno que sucedan. Entonces no entendemos si estaremos haciendo algo mal, ¿no? O ese paciente que viene en una primera sesión, decimos, está genial, ya agendamos la siguiente y nunca más nos responde, ni nos habla, ni contesta. Entonces todas estas cosas inevitablemente vienen acompañadas de la frustración. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto, no? Bueno, frustrarnos a veces es inevitable, pero hay un gran paso que es el autoconocimiento, ¿no? Y es la herramienta más poderosa. Creemos muchas veces que simplemente por estar especializados en una perspectiva y saber mucho sobre eso alcanza, pero la realidad es que hay algo previo a todo esto que es transversal a cualquier corriente, que es justamente conocernos y conocer nuestras fortalezas, nuestras debilidades, desde lo más superficial a lo más profundo, y es ahí cuando vamos a poder también trabajar en tener mayor autoconfianza, sentirnos menos frustrados a la hora de trabajar con pacientes. Y acá traemos esto que para nosotros es fundamental, ¿no? Si no podés conducir, no podés enseñar a conducir. Y esto llevado a la clínica significa justamente que si no podés trabajar en ti mismo, si no te conoces a ti mismo, va a ser muy difícil guiar al otro en su propio proceso terapéutico, ¿no? Entonces, esta es una herramienta poderosa que todos tenemos muchas veces acceso a escucharnos, conectar. Es difícil, pero es fundamental. Y bueno, de la mano de esto, ¿no?, está el autocuidado, que venimos haciendo referencia, y el bienestar integral, ¿sí? Físico, emocional, financiero, laboral y social, ¿sí? Ahora, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo entendemos que vamos bien? Bueno, escuchándonos cómo nos sentimos. No nos queda otra, es en definitiva lo que le planteamos a los pacientes. ¿Y cómo podemos llegar a esto? Muchas veces buscando apoyo profesional. Esto puede ser, obviamente, ir a terapia, ¿sí?, supervisar o hablar con alguna comunidad, con algún grupo de colegas, ¿sí? Y acá el autocuidado también es que muchas veces no llega solo, ¿no? Tenemos que encontrar esas prácticas que nos ayuden a dedicarnos a nosotros mismos, a conectar con nosotros mismos. Y sabemos que el mindfulness, por ejemplo, el encontrar un equilibrio entre nuestra vida laboral y nuestra vida personal, el justamente también tener la red de profesionales, son estrategias que son fundamentales para no entrar en el agotamiento, en la desmotivación, en el desgano, ¿no? Y poder estar en el momento presente con ese paciente. Bien, entonces, cada uno de ustedes es su propia herramienta de trabajo, ¿sí? Si no hay un conocimiento profundo de cada uno de ustedes, se pierden de la posibilidad no solo de conocerse profundamente, sino de también conocer a ese paciente. Es decir, que reconocer que sus expectativas, sus emociones y sus experiencias previas afectan o generan algo, ¿sí?, en esas intervenciones que ustedes hacen en la clínica, puede potenciar en gran medida sus experiencias de trabajo. Y por eso pusimos esta frase, que es un poco lo que decíamos, que dice: no hay recetas, pasa por cada uno la construcción de la propia caja de herramientas que pondrá a jugar en los distintos contextos clínicos en el encuentro único e inédito con cada paciente. Y ahí también, como para cerrar, que se lleven que el psicólogo no tiene todas las respuestas y su fortaleza más grande no está justamente en tener la expertise extrema, sino en tener flexibilidad, ser auténtico y conocerse para poder ayudar al otro. Y ahí también queremos que se lleven esta reflexión, y es que si piensan en quién estuvieron pensando a lo largo de todo este taller, es probable que hayan pensado más en su experiencia que en su propio paciente, ¿no? Y eso es un poco lo que queremos que se lleven hoy, ¿sí? Así que con esto cerramos. Muchas gracias a todos. Gracias.